Queremos, antes de presentar al invitado, ya es nuestro invitado, ¿no?, de siempre, abonado. Nosotros queremos hacer una actividad que sea descontracturada hoy, donde planteemos a través de un QR que ya les fuimos pasando, problemas en los que, que se nos presentan en la organización, en la que fuere, porque puede ser Ministerio Público y muchas cosas pueden ser un denominador común. Igual después el licenciado lo va a explicar, pero quería adelantarles que se trata de eso. No se anímense a preguntar lo que sea, siempre ¿no? Con el contexto, con las limitaciones del trabajo, no le van a reclamar salario al licenciado, ya lo saben. Muebles tampoco, ni ninguna de estas cosas que ya saben que no. Pero después todo sí. Bueno, dice que está dispuesto a que le hagan todas las peticiones posibles. Bueno, así que muchas gracias por estar con nosotros y en este momento. Voy a presentar, somos nosotros, por supuesto, están los colegas, las moderadoras que me acompañan trabajando y fue un esfuerzo enorme y agradezco también a la organización del Congreso que ha hecho posible que la Comisión de Gestión Judicial tenga este espacio en este día. El licenciado Néstor Trabuco es licenciado en Administración. Importante también su formación complementaria en Psicología Social de las Organizaciones y en Gestión Estratégica de Tecnologías de la Información. Es egresado también y docente actualmente en la Diplomatura de Innovación y Gestión Judicial Tecnológica. También él es docente en la carrera de especialización en Actividad Jurisdiccional y Administración Judicial en la Universidad Nacional de La Plata y en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, que se organiza junto con la CIJusto. Actualmente se desempeña, como ya todos sabemos, pero el público se renueva, como secretario de Planificación de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. También escribió un montón de artículos, pero él me dijo, esa parte no la digas porque es un montón, y ha escrito un libro que yo compré, yo lo leí, el libro sobre administración. Así que buenas tardes formalmente y bueno, licenciado, ahora le toca a usted la palabra. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, bueno, agradecer al colegio, en primer lugar, en nombre de sus autoridades y de la Comisión de Gestión. Bueno, hoy, en realidad, la idea sería, bueno, no decir nada nuevo. Alguna vez lo he dicho, pero creo que pocas. Bueno, hoy no va a ser el caso. Sino más bien, digamos, volver a reflotar algunos temas que tienen que ver con la gestión en las organizaciones y bueno, y tomar algunas ideas de ustedes en ese sentido. Bueno, como ustedes saben, la administración es una ciencia que tiene por objeto de estudio a las organizaciones, esa entidad social de grupos de personas que atraviesa un poco nuestras vidas y que desde hace más de 100 años y cada vez más se ha vuelto ese fenómeno social como imprescindible para el desarrollo de nuestras actividades. Es decir, todo lo que hacemos, toda la satisfacción de nuestras necesidades, la mayor parte de ellas se las requerimos a organizaciones, ¿no? No es como en la antigüedad que la gente de alguna manera se procuraba su propia alimentación, vestimenta y habitación, sino que hoy en día, si nos ponemos a pensar, nuestra vida, desde que nos levantamos, donde suena un despertador o un celular que lo hizo una organización, prendemos una luz que la suministra una empresa de energía y se conecta a un dispositivo que prende y apaga, nos lavamos los dientes con un cepillo, un dentífrico y un agua que proveen otras organizaciones. Toda nuestra vida está de alguna manera atravesada por organizaciones y si estas organizaciones tienen por finalidad satisfacer necesidades sociales, bueno, la administración intenta hacerlas más eficientes para de esa manera que esa satisfacción de necesidades de alguna manera también sea más eficiente. Y digamos, en ese devenir de cuestiones vinculadas con las organizaciones, si llegamos a nuestra organización judicial, obviamente que esa organización judicial también es administrada,
las organizaciones tienen como una de sus características ser administradas. Se administrarán de manera más eficiente o ineficiente, pero alguien las administra. Mejor, peor, ocupándose más, menos, pero de alguna manera las administra. Bueno, desde hace muchos años, un poco sesgado tal vez por mi disciplina, planteamos que una de las necesidades básicas de los órganos judiciales era que aquellos que están al frente de esos órganos, que en definitiva los administren, tengan conocimientos de administración. No es una novedad decirles que bueno, los planes de estudio de las facultades no los preparan en general para eso, como no preparan a otras profesiones. En los abogados es particularmente peculiar, digamos, al menos algún estudio que hizo la CONIAGUA hace unos años demostraba que, tratando de hacer una comparación entre los planes de estudio que estaban en las facultades y su relación con la realidad o con las necesidades, y los que estaban más atrasados eran los planes de estudio de Derecho, básicamente, por dos o tres cuestiones. Primero, por el hecho de que la preparación estaba bastante sesgada al trabajo particular, al trabajo de la profesión, estaba bastante sesgada a, no sé si a la confrontación, pero bueno, a lo que al menos denotaba la carátula de un expediente, fulanito versus menganito sobre tal tema. Y por otro lado, por las cuestiones básicamente de la posibilidad de que esos profesionales se desempeñen en órganos judiciales y obviamente además de tener que ejercer el derecho a impartir justicia, tengan que dirigir un grupo de personas. Bueno, este tema lo planteamos hace bastante, obviamente que tal vez en ese momento la realidad tal vez no llegó a comprenderse bien o no llegó a explicarse bien. Prendió en algunos operados del sistema, pero bueno, ahora estamos viendo que un poco esa necesidad es un poco creciente, ¿no? De tratar de aprender o tener conocimientos vinculados con esa disciplina. Tengamos en cuenta además que, digamos, si yo me trato de situar en algún modelo conceptual de la administración, debería decir que el Poder Judicial es una burocracia profesional, que es una burocracia, todos ustedes lo saben, han leído a Weber, el Poder Judicial tiene todas las características de una burocracia, empezando por aquella que dice que la propiedad está separada del capital y por lo tanto es una burocracia en sentido puro, seguido por todas las demás características del modelo. Y es profesional porque si comparamos esta organización con otras y comparamos la dotación de personal, la proporción de profesionales sobre el total, digamos, si hacemos la torta, sobre el total, es bastante importante. Ha crecido en los últimos tiempos esa proporción. Y si, digamos, si me permiten un latiguillo judicial, si tengo que adelantar opinión, diría que está bien y que está bien que siga creciendo esa proporción. Pero claro, esos profesionales se forman en organizaciones distintas a la nuestra. Todos ustedes han sido formados por facultades. Si hacemos una comparación tal vez con otra burocracia profesional, que podrían ser las organizaciones médicas, los hospitales en general tienen esta cuestión que los médicos de las residencias o las concurrencias médicas, es decir, los médicos se forman en la facultad, van al hospital, estudian 3 años ahí, estudian y trabajan, y la organización hospitalaria los forma de alguna manera para trabajar ahí. Bueno, en el Poder Judicial eso no sucede. Tampoco están estos programas que las empresas llaman de onboarding, digamos, ¿no? Como los aviones, ¿no? Donde los tienen 3 meses en un programa de inducción, en realidad, utilizando un término de gestión de personal, en el cual las personas están ahí 3 meses formándose solamente y aprendiendo desde cómo me dirijo a alguien, dónde queda el baño, cuáles son las pautas de seguridad que tengo que tener para acceder a las herramientas informáticas, cómo funcionan los sistemas. Bueno,
Nosotros estamos empezando a tener algunas de esas cosas, pero tal vez, entiendo, necesitamos un poco más. La Corte desde el año pasado instrumentó un programa a partir del Acuerdo 4093, donde generó una serie de capacitaciones obligatorias vinculadas con algún programa que tiene que ver con algunas compensaciones a la trayectoria. Y esas capacitaciones obligatorias del año pasado estuvieron centradas básicamente en el cumplimiento de normas legales, es decir, la obligatoriedad de desarrollar capacitaciones en materia de género y en materia de ambiente. Por lo que más o menos tengo entendido, este año eso se va a abrir a otras vertientes y entre ellas va a estar una capacitación vinculada con la gestión de los órganos judiciales. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que también es intención o preocupación del colegio esta cuestión, es que, me atreví un poco a venir hoy y a pedirles a generar alguna especie de relevamiento de problemas que ustedes tienen vinculado con la gestión del órgano. Me estoy refiriendo, obviamente que nosotros tenemos algunas hipótesis, pero qué mejor que hacerlo con la participación de quienes están dirigiendo, porque son fiscales, defensores, jueces, secretarios, o aquellos que no lo son, que por ahí aspiran a hacerlo, o que por ahí vivencian en el día a día qué sucede en esos órganos o con la manera de dirigir que tienen sus superiores. En definitiva, todo es válido. Forma parte también de de otras iniciativas que se han tenido desde la Corte y bueno, que me ha tocado por ahí desde la Secretaría implementarlas, vinculadas con la participación en el diseño de normas, digamos. Ustedes vieron que hubo muchas normas de la Corte que salió un acuerdo, se puso a consideración de operadores internos y en algunos casos también de operadores externos. A partir de ahí, después de recopilar las opiniones, eso salió a la luz, digamos, teniendo en cuenta las opiniones, ¿no? Esto es mucho más informal, no es un acuerdo con un plazo y demás, es simplemente un QR que va a estar disparado a un teléfono y ahí quedarán guardadas como relevamiento y digamos como un relevamiento de necesidades de aquellas cuestiones de capacitación que ustedes entienden que a las cuales se puede dar alguna primera respuesta. Así que, humildemente me tomo este atrevimiento, obviamente que no es una obligación, es una cuestión optativa, que el que quiera hacerlo solo, en grupo, como sea, en un ratito me lo van pasando. Para todas estas cosas, obviamente, desde la administración hay metodologías. Bueno, una tiene que ver, obviamente, cuando hablamos de un problema, con diferenciar un poco el problema del síntoma, ¿no? Si tenemos un síntoma, siempre aparece un síntoma, ¿no? Como en la medicina, tenemos fiebre, ¿la fiebre es el problema? No, la fiebre es el síntoma. El problema no sabemos cuál es. Entonces, bueno, muchas veces aparece un síntoma, aparecen algunas cuestiones que entendemos que son el problema, por ahí son alguna causa contribuyente, pero no son el problema. Obviamente que no nos vamos a tomar el trabajo hoy de hacerlo, esto lo hemos hecho en algunas oportunidades, en trabajos tipo taller, con más tiempo y menos gente, digamos. Pero bueno, creo que como relevamiento a nosotros nos parece interesante sumarlo y bueno, si son tan amables de darnos una mano en esto, nos vendría bien. Por ejemplo, decimos, bueno, el síntoma es el emergente, digamos, ¿no? Como si fuera, no sé, un iceberg, que es lo que aparece sobre la superficie, que puede ser, no sé, este es un ejemplo tomado al azar. Después voy a poner alguna placa del resultado de un ejemplo que se dio de un trabajo que hicimos en un órgano, con gente de un órgano solamente. Por lo tanto, tal vez no sea tan demostrativo, pero bueno, es un ejemplo solamente.
Entonces, bueno, tenemos que tal vez el atraso en la tramitación de las causas tenga que ver con, no sé, con excesiva delegación o con problemas de espacio, equipamiento informático, o que se corta la luz, etcétera, etcétera, o que se cae la conectividad u otra cosa, pero tal vez no sean las causas reales. No lo sabemos. Bueno, yo hice una lista enunciativa de cosas que han surgido en algunos talleres vinculadas con, digamos, temas que pueden ser síntoma o problema, depende del órgano que estemos tratando, como por ejemplo estas, y la idea sería bueno, que ustedes nos hagan llegar algunos de estos síntomas o problemas. Después de esto, bueno, la idea sería un poco trabajar en base a eso un ratito, bueno, tomar alguno y a modo ejemplificativo charlar. Si hay tiempo, podría comentar muy brevemente algunas de las cuestiones en las cuales estamos trabajando en la Secretaría que se vinculan seguramente con algunos problemas, con otros seguramente no. Y por último, bueno, dejar algún espacio para que pregunten aquellas cuestiones que quieran vinculadas con, no sé, acciones que se han implementado de la Secretaría o que se están trabajando en la Secretaría. Quedaré abierto a las consultas que me hagan sin ningún problema y responderé lo que pueda y lo que no sé, diré que no sé, como corresponde. Así que, bueno, no sé si la intención sería un poco esa. Digamos, no sé si llega a verse esto, si logran captarlo. También lo tenemos en soporte papel, si quieren. Ah, lo pasaron bien. Los colaboradores lo tienen en su teléfono también o en algún papel. Nosotros Y bueno, y nos tomamos, no sé, 5 minutitos y relevamos. Y de todas maneras, después el QR les queda. El celular es el celular de la Secretaría, así que si quieren mandar una inquietud en otro momento, lo pueden hacer, o alguna consulta de otro tema en cualquier momento también lo pueden hacer. Sí, le planteamos todo. Bueno, acá como disparadores han planteado gestión por resultados, perfil de la planta funcional en su número y calidad, necesidad de mayor cantidad de funcionarios y nuevas responsabilidades de los funcionarios. Otra pregunta recurrente es la mala distribución interna del trabajo y la consecuencia de tensiones laborales, tanto entre pares como en línea vertical. Falta de capacitación, bueno, vuelve a ser recurrente. Jefes o líderes, que ya lo habíamos planteado como consigna disparadora de esas diferencias. Bueno, faltas de estímulos, de incentivos, problemáticas con respecto a los ingresos y alguna que ya habíamos planteado o se habían escuchado esta mañana, algunas fugas, digamos, fugas de cerebro, se van a otras jurisdicciones con mejores niveles salariales. Siguen llegando. Estructuras incapaces de absorber en tiempo y forma, nivel de conflictividad y judicialización de esos conflictos. Tema de capacitación de personal, selección de personal y poco personal. Bueno, acá hay preguntas de juzgado de paz con su temática también puntual. Plantean también cuestiones edilicias, por supuesto. Entiendo también que en lo relativo a la gestión, cuestiones edilicias y la consecuencia en cuanto a la distribución del personal en esos escasos metros cuadrados, a la recepción del justiciable en esos espacios, generando también tensiones, problemas por falta de respeto de órdenes del personal hacia los funcionarios. Bueno, plantea también dificultades con días de licencia por motivos particulares. Bueno, muchas gracias antes que nada por la participación, que veo que es bastante. Bueno, algunas cuestiones vienen de la mano de las cuestiones que se plantearon, vinculadas con la capacitación.
En realidad, la capacitación en gestión tiene que estar enfocada ahí, digamos, ¿no? Nos parece a nosotros, en las cuestiones del rol del administrador, de su liderazgo, de cómo gestionar grupos heterogéneos distintos, que provienen de generaciones distintas. Acá se mencionó algo de un poco de la falta de respeto hacia la autoridad. Sí, bueno, porque las generaciones jóvenes tienen otra concepción de estas cuestiones, socialmente. Yo en las conclusiones, que escribí algunas conclusiones, digamos, hago alguna alusión a eso. Se plantea el ausentismo. El ausentismo en general siempre es un síntoma. Cuando se plantea mucho ausentismo en un órgano judicial, seguramente tiene que ver con alguna otra cuestión. Es decir, la persona puede faltar porque sea holgazán, en algún caso puede ser, pero en muchos casos el ausentismo está solapando cuestiones que tienen que ver con algún malestar que sienten en su ámbito de trabajo o en sus pocas ganas de ir a trabajar porque algo pasa, ¿no? Porque alguna otra situación, situación aparece. Bueno, a ver. Obviamente que nosotros en estas cuestiones tenemos que un poco clasificar los problemas y centrarlos. Si vamos a encarar una capacitación en la gestión de los órganos, tendríamos que clasificar y tamizar algunos problemas. Acá se plantea un problema, por ejemplo, que hablan de la fuga de cerebros, supongo que está referido a que gente capacitada de nuestro Poder Judicial se va a otra jurisdicción que está media cerquita, digamos, del Gran Buenos Aires, y que está mejor remunerada. Bueno, sí, y sí. En realidad yo no digo que no debamos hacer nada con eso, pero sí tal vez el que está a cargo de un órgano judicial, no tiene en sus manos la solución de eso. Tiene la posibilidad de peticionar ante las autoridades que correspondan, los colegios, la corte y demás, como para que esa situación mejore, pero de por sí no lo va a poder solucionar. Y es una situación que vivimos todos los que estamos acá, en definitiva, también. Entonces, hay situaciones extremas donde esto se transforma en una protesta permanente hacia esta situación y tal vez eso omnibula o tapa, digamos, cosas que sí puedo resolver. Yo no digo que no tengamos que protestar, pero bueno, es una concepción personal, soy optimista por naturaleza y me gusta que la cantidad de propuestas sea mayor a la cantidad de protestas en general, pero eso es una concepción personal, nada más. O sea, no tenemos que olvidarnos de esas cosas, pero no está en nuestras manos resolverlo. O sea, hay cuestiones que le competen a otros poderes o que le competen a otras instancias, y la intención de alguna manera de generar alguna actividad de capacitación en gestión tiene que ver con aquellas cosas que están al menos a nuestro alcance, generar algún cambio o alguna mejora. ¿Cuáles son las cosas que puedo solucionar yo, digamos, serían, ¿no? Bueno, hay otras cosas que yo no las puedo solucionar y bueno, estarán ahí, trataré de convivir con ellas, trataré de vez en cuando protestar o peticionar, pero no pueden ocupar todo mi tiempo, digamos, ¿no? Simplemente eso. No quiero decir que ustedes lo hagan, porque si no, no estarían gestionando los órganos, desde luego, pero simplemente un poco para ir un poco a la clasificación. Bueno, estas cuestiones de las funciones jurisdiccionales y administrativas, más o menos hemos hablado. Y bueno, este es un ejemplo, como les decía, voy a retomar después algunas de estas cosas que dijeron, pero este es un ejemplo que, como les decía, apareció en un trabajo, en un taller que hicimos en un órgano, donde, bueno, no creo que se vea mucho, así que, bueno, aunque es aburrido, voy a leer un poquito. Aparecía como síntoma el atraso en la tramitación de las causas. Una primera explicación tenía que ver con el escaso tiempo, la sobrecarga de tareas. Y después aparecieron algunas otras cuestiones. El elevado ausentismo, que lo mencionamos recién, los distintos criterios para bajar y asignar las presentaciones, la superposición de tareas, que es algo que ustedes dijeron acá, conflictos entre los funcionarios, el juez teletrabaja la mayoría de los días, apareció como otra cuestión, y acá se armó alguna especie de conflicto con el juez, digamos, porque estaba el juez presente en el lugar.
en el taller. No hay procedimientos uniformes ni definición de objetivos. El juez delega la asignación de trabajo a distintos funcionarios sin fijar criterios claros. El juez considera poco relevante las actividades de gestión del órgano y la dirección del personal. Obviamente que no es una carga o una crítica, digamos, a la persona que lo hace, precisamente desde la organización y enfocado o relacionado con estas cuestiones que las cuales hablamos de que, digamos, la formación, no hay una formación en la facultad, no hay una formación de la propia organización, no hay una inducción, y bueno, de alguna manera el que llega a trabajar aprende como puede, de otro, del que le enseña, y aprende de manera distinta, ¿no? Después los abogados de la matrícula se quejan y dicen, sí, yo veo este juzgado y se hace de esta forma, pero voy al otro y se hace de esta otra forma. Bueno, porque la persona aprendió en función de quien le enseñó y lo hace lo mejor que puede, simplemente. Pero no existe un proceso formativo de alguna instancia que contribuya, digamos, a estas cuestiones. También existen en muchos casos actividades un poco pasivas de los funcionarios que esperan que la capacitación venga de afuera, ¿no? Es decir, no, tienen que capacitar a la gente en tal cosa. Bueno, pero vos sos el líder del organismo, sos el jefe. Vos podés generar un programa de capacitación y enseñarle a tu gente. Podés, no sé, tomarte una hora cada 15 días y elegir distintos temas sobre los cuales detectás que hay problemas y bueno, sentarlos a todos y explicarle. Eso no es a veces, lo que pasa es que a veces pensamos que estamos perdiendo el tiempo, pero en realidad es una inversión. Yo hace muchos años tuve un problema con las reuniones. Llegaba y estaban siempre reunidos los empleados. Bueno, entonces un día agarré y dije, bueno, les voy a dar un curso de cómo se hace una reunión. A ver, ¿qué es la reunión? La reunión es informativa, bueno, se hace de tal forma. La reunión es de decisión, se hace de tal forma. Es decir, hay mecanismos como para hacerlo. Bueno, la reunión tiene que tener una hora de inicio, un temario y una hora de finalización. No puede ser que la reunión no tenga una hora de finalización, porque si no son eternas. Seguimos hablando y nunca se termina. No, la reunión empieza a las 9 y termina a las 10. Listo. Y a las 10 tengo otra. Y se tiene que resolver en ese momento. Porque si no, empezamos. Bueno, las reuniones virtuales ahora tienen un poco esa digamos, tienen alguna facilidad en ese sentido. Son mucho más rápidas. Porque toda la previa que teníamos en las reuniones presenciales, que llegábamos, no, llegué tarde, te tomás un café, venís, sentate, me duele tal cosa, llegué, no pude estacionar, todo eso en los Teams desapareció, ¿no? Toda esa antesala, que no digo que sea mala, era buena porque era una parte social, digamos, pero en los Teams desapareció. Todo el mundo llega en horario y lo realiza. Bueno, a veces se puede, digamos, hay cuestiones que podemos hacer nosotros. Y en ese sentido, bueno, yo soy un par como ustedes, tengo gente a cargo de distintas especialidades, en distintas ramas, con distintos problemas. Y bueno, y también hay cosas que me salen bien y hay cosas que no me salen tan bien. También me equivoco, desde luego. No tengo totalmente la certeza para hacer todo bien desde ya. Bueno, entonces, algunas de las cosas en las cuales me parece que deberíamos centrarnos y que yo voy a pasar un poco la sugerencia al instituto y no sé si la gente del colegio hará lo mismo con las autoridades, sería un poco hablar del administrador, esto que dijeron al principio de capacitación en habilidades. Lo que está acá no es una construcción mía, no lo inventé, es algo que surge de textos de administración y a partir de investigaciones, digamos, no son tampoco hipótesis, son resultados de investigaciones, vinculado con que, bueno, el administrador conduce a las personas a lograr los objetivos, los informa, los incentiva, que la forma de dirigir de alguna manera contribuye a los objetivos y predetermina el trabajo de la gente, es así. Vamos a encontrarnos con que hay distintos tipos de administradores, aquellos que se aferran más a la jerarquía y hacen cumplir los procedimientos y están encima y se hacen responsables.
aquellos que son más participativos o que generan algunos espacios de participación y consenso en la adopción de decisiones, y aquellos que son más libres o que dejan hacer, digamos, ¿no? Y que, bueno, alguien lo va a hacer, lo va a decidir, la gente se va a arreglar, y, bueno, a mí mucho no me interesa y que siga, digamos, ¿no? Siga como algunos referí del fútbol, digamos. No me meto en esto y, bueno, la gente se va a arreglar y lo va a seguir. Bueno, no es una, no, digamos, hay muchos estilos en esto, no quiere decir que uno sea mejor que el otro, más allá de que yo pueda tener mi opinión de cuál. Pero bueno, son realidades que muchas veces tienen que ver no solo con los criterios del administrador, sino también con el grupo, con la historia del grupo. Digamos, no hay una receta en esto, ¿eh? La administración obviamente no es matemática, ¿no? Bueno, y en este rol que tenemos de administradores, obviamente somos el recurso más costoso del grupo, por lo tanto el tiempo nuestro es el tiempo más valioso del grupo, y también somos aquellos que necesitamos más actualización, porque cualquier cambio nuevo que aparezca por ahí dando vuelta, más o menos tenemos que tener alguna idea como para poder decirle a la gente cómo hacerlo. No digo que tengamos el detalle, pero alguna idea general tenemos que tener. Por lo tanto, aparece una constante, digamos, actualización. Bueno, después, bueno, esto lo pueden leer en cualquier lado, digamos, tenemos distintos roles, somos los representantes digamos, de la organización, los que estamos presentes y representamos al juzgado, a la fiscalía, a la secretaría, lo que sea. Somos se constituye el administrador en el líder que dirige al grupo, es el enlace con la cadena jerárquica para arriba, para abajo, para los costados. Hay roles informativos vinculados con obtener información del contexto, y con diseminar esa información adentro de la organización, adentro del grupo de trabajo, obviamente, me entero de algo, se lo digo a mi gente, y también, obviamente, transmitir aquellas cosas que es importante transmitir desde el órgano en el que estoy hacia afuera de ese grupo. Y después aparecen los roles decisores, ¿no? Hay un autor en la administración que es Herbert Simon, que fue premio Nobel, que fue uno de los que inventó allá en la década del 50, 60 los orígenes de la inteligencia artificial, que dice que en realidad el trabajo de un administrador es tomar decisiones. Su exclusivo trabajo es tomar decisiones. Se le paga para tomar decisiones, se le paga por el valor de esas decisiones. Y en ese sentido habría, bueno, 3 o 4 decisiones claves. Una, resolver conflictos; otra, asignar recursos, quién hace tal cosa, quién va a tal lado, quién redacta tal cuestión, quién toma tal audiencia. El negociador, negociar permanentemente objetivos con el adentro y con el afuera de la organización, y el ser el dirigente, es decir, el que hace los planes, el que mira al futuro, el que tiene una función prospectiva. Así que, bueno, de estas cosas yo creo que, entre otras, ¿no?, debería hablarse en estos cursos. Y de la misma manera, hablar de la evaluación y la selección del personal. En la mayoría de los casos llegamos a un órgano y el personal ya está. En otros casos por ahí tienen la suerte de empezar con un órgano nuevo y elegirlo. Y en general, en cualquier organización, la selección de personal va a pasar por estos saberes, digamos, ¿no? Por los conocimientos que una persona tenga, por el saber en sí mismo, por la aptitud, es decir, bueno, está bien, llega una persona, tengo que seleccionar a alguien, esta persona, no sé, hizo el curso de Augusta, de SIM, sabe el sistema, lo conoce, dice que sacó 10 en el curso, etcétera, etcétera. Bueno, ahora hacelo, bajá una presentación, asignarla, firmá y notificá, hacer la notificación automatizada. Bueno, a ver, hacelo, fíjate si lo podés hacer. Lo sabe hacer. Y la otra tiene que ver con la actitud. Tiene ganas, tiene garra, o está todo el día con el teléfono, se pelea con los compañeros, siempre tiene un trámite que hacer y sale, llega tarde, o realmente tiene ganas de hacerlo.
Y en esta cuestión, digamos, si utilizamos una cuestión matemática, serían 3 conceptos tomados de a 3, digamos, se pueden dar múltiples combinaciones, ¿no? Los que tengan las 3 bien, los que tengan las 3 mal, los que sean muy voluntariosos, pongan ganas de hacer todo, pero no sepan nada. Se pueden dar estas variables. Pero bueno, si a la gente la tenemos trabajando, bueno, deberíamos evaluar y ver en qué falla y algunas cuestiones podemos mejorar. La actitudinal tal vez es la más complicada, ¿cierto? Sobre las otras dos, los procesos de enseñanza-aprendizaje deberían hacer efecto. Sobre la actitudinal, bueno, ahí es más difícil. Tal vez, no sé, vincularlo con algún grupo o hacerlo trabajar solo, si es que se pelea con todos, no sé. Habría que ir pensando y viendo en cada lugar cómo hacerlo. Pero ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Si les dan algunas herramientas y si le dan la importancia que creen que tiene que tener, que aparentemente es así, no tengo ninguna duda de que lo pueden hacer. Todos somos capaces de hacerlo y ustedes no son la excepción. Y lo pueden hacer a la vez que están, obviamente, llevando a cabo la fase jurisdiccional, que es la más importante. En definitiva, digamos, y administrando justicia, pero haciéndolo de manera más, tal vez mejorando el clima de trabajo del lugar y siendo más eficientes en la forma de trabajar. Así que bueno, esta primera parte yo llego hasta acá. Tomamos todas las inquietudes, las pasaré al instituto y si prospera esta decisión de, en el marco de la 4093, armar programas de capacitación que se vinculen con esto, la tomaremos y desde ese lugar se diseñarán programas de capacitación como para que, bueno, quienes están acá, quienes se sumen, quienes quieran, puedan hacerlo. No sé, si me permitís, hablo un poquito de cosas que tenemos dando vuelta o abrimos a preguntas como quieran. Cuento un poquito rápido. Bueno, como ustedes saben, digamos, la Corte viene desde hace unos años implementando un plan de transformación liderado por, obviamente, la voluntad política de los ministros y la continuidad de esos planes. Si no, es imposible que se haga en cualquier organización si el máximo nivel no toma la decisión y tiene una política constante de llevarlo a cabo. Nosotros de la Secretaría, simplemente tratamos de implementar esas ideas, esas políticas de la Corte en forma coordinada con otras áreas, en muchos casos básicamente con tecnología informática, digamos, pero también con otras áreas. Digamos, si bien no es una cuestión manifiesta, digamos, en nuestra cabeza, digamos, están o nos guía, digamos, no solo trabajar para la organización en su faz global, sino para lo que pasa, digamos, sin dejar de lado cómo es la gestión en cada órgano. Así que bueno, más o menos trabajamos en 9 vectores o en 9 programas, que son estos, y bueno, básicamente brevemente, digamos, estamos en un programa que tiene que ver con la organización y con la modificación de determinadas estructuras, con la transformación de lo que es las llamadas mesas de entradas, con definir nuevas áreas y puestos de trabajo, pensando en algún caso en instalar alguna idea de oficina judicial en algunos aspectos, digamos, en algunos sectores. Ahí tenemos, digamos, alguna cuestión que ustedes saben bien, que es una cuestión constitucional legal, digamos, ¿no? Que el personal depende del juez, pero la intención sería por ahí pensar en alguna prueba piloto, en algún aspecto. Queremos trabajar ahora, por ejemplo, o en algunos temas, por ejemplo, juicio por jurados, por ejemplo, que es un tema que a los órganos le cuesta mucho su implementación, le requiere mucha actividad
operativa, digamos, ¿no? La notificación, que la gente venga, que contarle de qué se trata, bueno. Si bien es una temática que por ahí está más desarrollada, digo el juicio por jurado en algunos departamentos que otros, pero creo que, bueno, que es una temática que atraviesa y que por ahí podría pensarse en alguna cuestión como para ir viendo qué efecto tiene y si después se puede expandir a otro lugar, digamos, ¿no? Y después, bueno, hay que, desde el punto de vista central, hay que repensar algunas oficinas como mandamientos, receptorías, archivos, es decir, la recepción de expedientes podría ser hoy en día un servicio central que llega a algún lugar y que alguien que lo procese y lo baje, no importa dónde esté, porque total, la cuestión geográfica se ha perdido, más allá de que la ley orgánica dice que tiene que haber una receptoría en cada departamento judicial. El expediente se va a recibir en el departamento judicial, ahora si el que lo recibe desde otro lado, la verdad que no cambia demasiado la cuestión. Junto con la estructura, bueno, vienen de la mano los procesos de trabajo, y acá, digamos, hay que acomodar algunos procesos, hay que seguir acomodando algunos procesos a las tecnologías. Antes de la pandemia y durante la pandemia se dictaron muchas normas y la idea es de alguna manera compilar en algún texto todo lo que tiene que ver con un régimen unificado de tecnología, digamos, ¿no? Que abarque al menos la recepción de expedientes, las notificaciones, las audiencias, las actuaciones de los peritos, algunas cuestiones vinculadas con el teletrabajo que tampoco quedaron, que entendemos que pueden llegar a tener algún ajuste, si bien, bueno, el teletrabajo es una herramienta que apareció antes de la pandemia, en realidad la teníamos. Bueno, la pandemia digamos, una manera la propagó y hizo que la justicia funcionara y bueno, y hoy está vigente, pero siempre hay que intentar mejorarla. Después tenemos este tema de la depuración documental y el almacenamiento digital. Hay una resolución que salió el año pasado de Corte, la 871, donde arma un programa de reducción del almacenamiento de la información jurisdiccional. Bueno, acá hay varias cuestiones. Está en cómo depurar el papel, en cómo tratar los expedientes mixtos, en cómo guardar los expedientes digitales. Obviamente que deberíamos pasar de desalquilar espacios físicos para guardar expedientes papel a alquilar servidores en la nube, pero bueno, tampoco digamos es tan sencillo guardar todo por más que sea digital. ¿Vieron cuando el teléfono se nos llena de cosas y tenemos que empezar a borrar? Y bueno, algunas cosas de esas deberíamos empezar a hacer. Los PDF son pesadísimos y son costosos guardarlos, digamos, ¿no? Entonces muchas veces, de la misma manera como yo me acuerdo hace muchos años cuando era el Poder Judicial, que había un juez que se tomaba el trabajo de agarrar un expediente, papel, y cuando lo mandaba a la Cámara, lo mandaba con re poquitas cosas, tiraba todo lo que no servía, me decía, mira, la audiencia se hizo, todas las notificaciones, todo previo, se tira, chao. Bueno, tal vez, pasa que de lo digital, como está ahí, y bueno, queda ahí, tal vez no lo hacemos, pero habría que, bueno, la intención es pensar en alguna de esas cosas. Bueno, es una problemática compleja, digamos, ¿no? También está todo el tema de, bueno, obviamente hay expediente de conservación prolongada, bueno, si los digitalizamos, ¿qué hacemos? ¿Los tiramos? Y los abogados no me dicen que sí, digamos, los peritos calígrafos menos. Me dicen, no, porque la firma que haces acá, si después la veo en digital, no es la misma que en papel, no puedo. Bueno, eso no me preocupa tanto. Yo calculo que en un par de años va a aparecer una tecnología que me va a decir, sí, tiralo, que yo puedo verificar de que lo apretó más fuerte acá, más livianito acá. Bueno, será cuestión de tiempo, me parece. Pero bueno, es bastante complejo el tema y bueno, acá sí, digamos, como el elefante es grande, vamos a venir de a poquito, de a pedacitos, digamos, ¿no? Pero bueno, en la mente está. Bueno, acá hay que seguir sumando tecnologías,
No quiero abordar esto porque es un tema básicamente del área de tecnología, pero estamos trabajando junto con ellos en algunas cosas como para desarrollar nuevas herramientas. Gustavo Pérez está, vos conocés, tenemos algunos proyectos de inteligencia artificial, tenemos algunos proyectos de blockchain con el Colegio de Escribanos, por ejemplo, y el registro de la propiedad. Pero bueno, vieron que la velocidad de la flota es la del barco más lento, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vienen más lento que nosotros en algunas cosas y no podemos, pero bueno, está. Con esto que empezamos hace bastante, con la interoperabilidad, es decir, hacer que los sistemas de las distintas organizaciones hablen entre sí, bueno, seguimos avanzando bastante. Más allá de lo que hemos hecho con muchas organizaciones y con la Procuración, ahora va a salir una resolución de nueva interconexión para nuevos servicios con la Procuración, y vamos a sumar algunos más. El BU federal que sigue sumando provincias, y si podemos lograr algún margen de concreción con el Ministerio de Seguridad para las denuncias de violencia familiar, sería maravilloso. Pero bueno, dependemos también acá de la interrelación con el Ministerio, que no es una cuestión que nos resulte sencilla. Y ver si podemos sumar más servicios de los registros nacionales y provinciales, digamos, estábamos muy cerca de sacar la identificación de rasgos faciales con RENAPER, pero bueno. Los organismos nacionales han tenido sus temas también en los últimos tiempos, cambios de autoridades y demás, y quedamos un poco demorados. Con este tema de los espacios físicos también venimos avanzando. Nos hemos estabilizado en la cantidad de metros cuadrados en los últimos tiempos. Esto tiene que ver con un poco la reducción de los espacios, sobre todo de atención al público que tenemos. Entonces estamos viendo en algunos departamentos judiciales que hay órganos que por ahí tienen mucho espacio. Si bien hablar de mucho espacio en metros cuadrados no necesariamente quiere decir que le sobra, porque muchas veces tiene más que otro, pero la funcionalidad es distinta. Sabemos que tenemos, digamos, organismos que no están de todas las buenas condiciones. Yo creo que la Corte hizo un plan hace 15 años, del cual, tuve la suerte de participar, que es un plan de infraestructura, y se han mejorado algunas cuestiones. Y más allá de que hay edificios en construcción y muchos edificios diseñados, acá también tenemos obviamente una importante cuestión presupuestaria que nos frena, ¿no? Más allá de que los edificios los tengamos totalmente diseñados por personal de la Corte y no por personal del Ministerio de Infraestructura. Hay una cuestión institucional, obviamente, seguir generando convenios y seguir generando mecanismos de accesibilidad al ciudadano. Acá además de la disposición de la Corte, de la publicación de las sentencias, vamos a seguir trabajando en algunas cosas con la gente de comunicación, sobre todo con algunas mejoras o algunos cambios en la difusión de los juicios, para tratar de aumentar un poco la transparencia. Tenemos algunos proyectos en este sentido, no quiero demorarme más. Tenemos información para la mejora de la gestión, desde luego la Corte hizo universal de alguna manera los planes de gestión, donde se viene volcando información, y por otro lado, toda la cuestión vinculada con la estandarización de los trámites, yo creo que les va a dar a ustedes, como directores de un órgano, mucha información para poder gestionar, ¿no? Porque los poderes judiciales en realidad instalaron sistemas informáticos sin ninguna parametrización. La parametrización era la que le daba a cada juez, o sin parametrización. Y digamos, avanzar hasta esto, que fue un proceso bastante largo que se hizo en algunos fueros, ahora vamos a ir por el laboral, que se ha hecho en contencioso, en civil y comercial y en familia, con la participación de los jueces, obviamente, que son los que saben cuáles son los trámites, y lograr consensos entre ellos en definirlos y que esos sean de alguna manera universales para todos los fueros. Va a permitir, digamos, que todos obtengan información objetiva de su órgano y la puedan gestionar, digamos, ¿no? Acá, digamos, como un dato de color simplemente vinculado con información de gestión
de la Corte, en realidad. Acá, digamos, lo que se me ocurrió es relacionar en los últimos años las causas ingresadas, las resueltas, y cruzarla con la cantidad de vacantes. Obviamente que podemos estar 5 días hablando de esto, no es el objetivo, simplemente es poner la placa y ver que de 2017, para los que no ven, de 2017 a 2024, las causas iniciadas fueron creciendo, no mucho, Estoy hablando de las causas iniciadas en la jurisdicción de Administración de Justicia, no está sumada a las IPP, que son con 1.100.000 más o menos, al menos en 2024, no me acuerdo los números anteriores. Pero bueno, fue creciendo, la cantidad de causas resueltas en porcentaje fue creciendo más, O sea, los porcentajes de resolución pasaron, por ejemplo, en el 2019 del 64% al 74% en el 2024. Es mucho, esos 10 puntos, digamos, están implicando casi un 18%. Y eso se hizo con, por un lado, 169 vacantes de jueces en el 2019 y 294 en el 2024. Quiere decir que es una felicitación para ustedes, digamos. Que, digamos, se han resuelto más causas con menos jueces. Bueno, sí, por eso es una felicitación. Seguramente le pusieron más garra, tuvieron actitud, trabajaron más horas. Es multicausal, digamos, ¿no? Yo creo que acá los cambios en la organización del trabajo, la tecnología, el registro de domicilios electrónicos y muchas otras cuestiones inciden. No podemos decir que la causa es tal, no, es multicausal. Tampoco, digamos, además, no es matemática, como ya dije, es una cuestión fáctica, digamos, tampoco puedo decir, bueno, es un porcentaje tanto de esto, no. Pero, digamos, sí es cierto que la justicia, también uno puede pensarlo a contrario y decir, bueno, si no hubiera estado los cambios en los procedimientos de trabajo y los cambios de tecnología, con la cantidad de vacantes que tuvimos, hubiéramos colapsado, digamos, ¿no? Y si hubieran trabajado menos, hubiéramos colapsado. También podemos concluirlo de esa manera. El dato del 2024 es un poco mentiroso porque son las vacantes al final del año, o sea, las vacantes durante el año fueron más que en el 2023, inclusive llegamos a 350 y algo. Después, bueno, con los decretos que salieron en septiembre, pero bueno, juraron en noviembre, o sea, está bien, pueden haber trabajado ese mes, pero mucho, digamos, no. Digamos, si lo medimos objetivamente, las horas, digamos, la proporción de trabajo que hicieron fueron 10% en el año, ¿no? Y esto si lo tomamos, digamos, también vemos que acá, digamos, si tomamos el porcentaje de resolución, obviamente decayó en la pandemia y después subió, y las vacantes subieron, ¿no? Y a partir de, bueno, ahora, digamos, podemos pensar de que hubo una estabilización, digamos, ¿no? Es como que decir, bueno, el sistema con esta vacante hasta acá llegó. También, digamos, podés sacar esa conclusión. Podés sacar otra, decir, bueno, pero me faltaron el 20 y pico % de los jueces. Si lo hubiera tenido, tal vez llegue a equiparar, ¿no? el porcentaje de la cantidad de resueltos con la cantidad iniciada. No sé, son hipótesis. Son hipótesis, pero bueno, tiene que ver con información de gestión. Información, digamos, lo pongo como ejemplo porque, digamos, ustedes con los sistemas y con la parametrización y con todo eso van a poder hacer cuestiones similares también en sus órganos. Bueno, y el último eje, obviamente, me fui al revés, es la capacitación para nosotros. El último eje tiene que ver con la capacitación en gestión, de la cual ya he hablado. Bueno, después de escuchar y reflexionar, podemos decir que gestionar también es hacer justicia. Así que agradecemos a todos los que nos han acompañado, agradecemos al licenciado Néstor Trabuco, que como siempre ha aceptado ser parte de nuestro panel de gestión. Agradecemos a la Comisión de Gestión que trabaja incansablemente para nuestro colegio y para todos nuestros colegiados y también para la Administración de Justicia. Queremos señalar que contar con el licenciado, con su persona y con su experiencia en planificación e innovación tecnológica es clave porque nos aporta una visión estratégica y operativa dentro del Poder Judicial. Y desde nuestra comisión aplaudimos la posibilidad de esta propuesta de capacitación y, como siempre, brindamos nuestra colaboración para llevarla adelante y acompañamos todas las propuestas que se hagan desde gestión
y siempre estamos para colaborar. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos. Y le damos un reconocimiento por parte del colegio al licenciado.